semana pasada. Luego nos va a acompañar el doctor Elpidio. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria en términos generales? Es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso a los requerimientos metabólicos del organismo, ¿no? Es un deterioro de la oxigenación, ¿no? Ese es un tipo de insuficiencia respiratoria, de la eliminación del dióxido de carbono o de ambos procesos que ponen en peligro la vida. Y en la gasometría arterial, en el análisis de gases en sangre, que sería el estándar de oro para diagnosticarlo, tendríamos una hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o hipercapnia con presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. En la parte clínica vamos a tener la disnea, el uso de los músculos accesorios de la respiración, taquimia, taquicardia, diaforesis, cianosis, alteraciones de la conciencia y sin tratamiento, finalmente obnubilación, paro respiratorio y muerte. Puede ocurrir si existe una anomalía en cualquier componente del sistema respiratorio, en la vía respiratoria superiores, no por un atragantamiento, en las vías respiratorias inferiores, por ejemplo, en el caso de una crisis asmática, en los sistemas nervioso central, periférico, además también por problemas de la pared torácica y los músculos respiratorios. El diagnóstico es clínico y se complementa con mediciones de gases en sangre arterial o venosa y o saturación de oxígeno capilar e imágenes de tórax, ¿no? La clasificación, ya lo habíamos adelantado, el tipo 1 es el oxigenatorio o hipoxémico. Se caracteriza por hipoxemia con presión arterial de CO2 normal o bajo. La gradiente alveolar arterial, que vamos a ver el concepto después, puede estar normal o puede estar alta. La presión arterial de oxígeno va a estar menor a 60 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 va a estar menor a 45 o 50 milímetros de mercurio. Primariamente hay un desorden del intercambio gaseoso entre el alveolo y el sistema capilar, ¿no? Y el flujo sanguíneo. La de tipo 2 va a ser ventilatoria o hipercápnica. Hipoxemia leve, ¿no? Puede haber una hipoxemia leve, usualmente con presión arterial de CO2 elevada. La presión arterial de oxígeno también puede estar baja, pero leve, menor a 60 milímetros de mercurio, pero la presión arterial de CO2 iba a estar mayor a 45 o 50 milímetros de mercurio y para complementar la definición, el pH tiene que estar menor a 7,35, o sea, tiene que haber una acidosis respiratoria. Aparece cuando hay movimiento de aire reducido, por eso es un problema ventilatorio. Aparece cuando hay un movimiento de aire reducido hacia adentro y fuera de los pulmones, o sea, hay una falla de la bomba que nos permite la ventilación. También se considera un tipo 3, que sería la llamada perioperatoria. En este caso, la capacidad residual funcional que habíamos conversado en la clase de espirometría, que las capacidades son la suma de los volúmenes, que sería el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, cae por debajo del volumen de cierre. El volumen de cierre alveolar se refiere al volumen pulmonar en el que las vías aéreas comienzan a cerrarse en los pulmones, especialmente en las zonas dependientes, las zonas declives, las zonas basales, ¿no? Entonces, si la capacidad residual funcional, donde está el volumen residual, cae por debajo del volumen de cierre, o sea, el litraje, la capacidad residual funcional es menor que el volumen de cierre, entonces como resultado va a dar atelectasia o colapso pulmonar. O sea, en esta insuficiencia respiratoria tipo 3 perioperatoria va a haber atelectasia o colapso pulmonar y contribuyen la postración, la anestesia general, el estar encamado por anestesia general o por una enfermedad, deterioro del reflejo de la tos. La tipo 4 es asociada al shock o a hipoperfusión. La proporción del gasto cardíaco a los músculos respiratorios puede aumentar hasta 10 veces cuando hay un aumento del trabajo de la respiración. Entonces, si hay un shock, hay disminución de la perfusión de los músculos respiratorios y por lo tanto, el músculo respiratorio al no estar muy bien perfundido no va a tener la energía suficiente para la ventilación, ¿no? Entonces, la de tipo 4 es la insuficiencia respiratoria asociada a shock o hipoperfusión. ¿Y qué es la gradiente alveolo arterial? Es la diferencia entre la tensión de oxígeno
en los alvéolos pulmonares, o sea, la presión parcial de oxígeno en los alvéolos pulmonares y la presión de oxígeno en la sangre arterial. O sea, es PA mayúscula O2 menos PA minúscula O2. No. Se utiliza para evaluar la eficiencia del intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Un gradiente alveolar arterial alto, o sea, una diferencia de la presión de oxígeno entre el alveolo y la presión de oxígeno en la arteria alta, puede indicar problemas en el intercambio de gases. Lógicamente, hay mucha presión de oxígeno en el alveolo y esta presión de oxígeno no se refleja en la circulación, entonces hay un problema en el intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Un gradiente alveolar arterial alto puede indicar problemas en el intercambio de gases, como un desequilibrio entre la ventilación y perfusión, un defecto de difusión, ¿no? Por la membrana de intercambio gaseoso que puede estar deteriorada, o un shunt, o sea, un cortocircuito. Para sacar la gradiente alveolar arterial hay una ecuación del gas alveolar. Ahora es más fácil porque podemos obtenerla pues, en nuestros celulares con una fórmula, ¿no? Primero hay que hallar la presión alveolar de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno se puede obtener con esta fórmula. Fracción inspirada de oxígeno por la diferencia de presión barométrica menos presión de agua y todo este producto menos la presión arterial de CO2 entre 0,8, ¿no? La gradiente alveolar arterial será entonces la sustracción de la presión alveolar de oxígeno que le hemos encontrado por esta ecuación del gas alveolar, menos la presión arterial de oxígeno que la obtenemos en el AGA. Estos valores son importantes de recordar. Entre 5 y 15 milímetros de mercurio en adultos y jóvenes a nivel del mar es considerada normal. Puede llegar hasta los 30 milímetros de mercurio en adultos mayores, ¿no? Que ya tienen, digamos, un proceso de senilidad pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 con gradiente alveolar arterial normal? O sea, en este caso, la gradiente alveolar arterial va a estar normal. O sea, la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo, al sustraer la cantidad de oxígeno que hay en la presión arterial, va a estar entre 5 y 15 en el adulto joven o el adulto maduro, o en el adulto maduro, ¿no? La ecuación de gas alveolar demuestra que la presión parcial de oxígeno alveolar disminuye con las bajas presiones atmosféricas y con bajos niveles de oxígeno inspirado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde vemos este escenario? En altura, en altitud, ¿no? Cuando estamos a más de 3.000 metros, tenemos menor presión atmosférica y por lo tanto tenemos menor CO2. En esta situación de hipoxia, el gradiente alveolar arterial se mantiene normal, ¿no? Porque el aporte hacia el alveolo va a ser menor de oxígeno debido a que hay menos presión atmosférica y menos niveles de oxígeno inspirado. Entonces, en esta situación de hipoxia, el gradiente alveolar arterial se mantiene normal y la presión arterial de CO2 disminuye, dado que la respuesta a la hipoxia natural es la hiperventilación. El paciente ventila más, respira más rápido y hace un barrido del CO2 interno, hay una disminución de la presión arterial de CO2. Clínicamente, esta causa de insuficiencia respiratoria se presenta a grandes altitudes. Ahí está mal, es a grandes altitudes. Otra etiología de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, en este caso con gradiente alveolar arterial elevado, ¿no? Más de 5 a 15 en el adulto joven, en el adulto maduro, más de 30 en el adulto mayor. Defectos de la difusión, cambios estructurales en el componente alveolar de la membrana alveolo-capilar, como la disminución de la superficie de los alveolos o el aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, puede provocar defectos de la difusión a través de ella. Además, la reducción del tiempo de tránsito capilar pulmonar a través de la interfaz alveolo-capilar puede provocar defectos de difusión a través de la membrana. En ambos casos no se produce hipercapnia, ya que el dióxido de carbono se difunde con mayor facilidad a través de la membrana alveolo-capilar que el oxígeno. Es decir, la membrana alveolo-capilar puede estar engrosada por un EPIT, por ejemplo, pero en un inicio va a haber solamente hipoxia, no va a haber hipercapnia. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a tener dificultades para atravesar esa membrana alveolo-capilar por difusión, pero el dióxido de carbono para regresar de la sangre hacia el alveolo no va a tener muchos problemas porque es un gas que se difunde con más facilidad. La etiología de los defectos de difusión entonces incluyen el EPIT,
¿no? Cuando esté en un estadio moderadamente avanzado, y el enfisema pulmonar, donde hay destrucción de las paredes, los tabiques alveolares, ¿no? En la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria tipo 1, la otra etiología es el desequilibrio ventilación-perfusión. En sujetos sanos, la relación ventilación-perfusión es alrededor de 0,8, 0,8, ya que el equilibrio entre la ventilación y la perfusión difiere desde el ápex del pulmón hasta la base pulmonar. Cuando la ventilación es excesiva, la relación ventilación-perfusión es mayor que 1, ¿no? Porque hay más ventilación que perfusión. Es ventilación entre perfusión. La Q es perfusión. Cuando la ventilación es excesiva a la perfusión, la relación ventilación-perfusión es mayor que 1. La ventilación de espacio muerto se produce cuando la relación ventilación-perfusión alcanza el infinito, ¿no? Esto podría pasar en algunos casos, en algunas patologías, cuando hay excesiva ventilación y prácticamente no hay pulmón perfundido, ¿no? Quizás una situación de un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? Cuando la perfusión es excesiva a la ventilación, o sea, hay más perfusión por los capilares que ventilación, la relación ventilación-perfusión es menor que 1, ¿no? Porque en esta sustracción el numerador va a ser menor que el denominador. El, el CHAN se produce cuando la relación ventilación-perfusión llega a cero, ¿ok? Es decir, cuando prácticamente no tenemos ventilación, no hay ventilación y sí hay perfusión. El desajuste ventilación-perfusión es la causa más común. Ojo. En la fisiopatología no es lo que habíamos antes, que es el defecto de la difusión, ni es la baja presión atmosférica o el bajo FiO2 las causas de insuficiencia renal tipo 1. La causa más frecuente de insuficiencia renal tipo 1 es el desajuste ventilación-perfusión. Las etiologías de desequilibrio ventilación-perfusión incluyen el síndrome de dificultad respiratoria aguda leve a moderado, ¿no? Una clase que va a hacer el doctor Elpidio, el EPOC, la insuficiencia cardíaca congestiva, el tromboembolismo de pulmón cuando no es masivo, ¿no? Y la otra etiología de insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, fíjense que estamos enumerando 4, esta es la cuarta, es el cortocircuito o CHAN derecha-izquierda. Se produce cuando la relación ventilación-perfusión llega a cero. O sea, cuando no hay ventilación prácticamente y la perfusión está, digamos que en estado bastante adecuado. La ausencia de intercambio gaseoso en la interfaz alveolo-capilar representa un cortocircuito verdadero y es análogo al cortocircuito intracardíaco derecha-izquierda observado en la comunicación interauricular y el foramen oval permeable. A diferencia del desequilibrio ventilación-perfusión, el CHAN verdadero no mejora con la oxigenoterapia suplementaria. Es que si la ventilación está bloqueada, si los alvéolos están anulados porque están llenos de fluido, de secreción, hay un síndrome de dificultad respiratoria aguda, severo, severísimo, ¿no? Por más que yo ventile al paciente, que yo le dé oxigenoterapia suplementaria, pues no tiene cómo atravesar ese problema alveolar severo. Las etiologías de los cortocircuitos pulmonares derecha e izquierda incluyen atelectasia completa. Lógicamente, tengo una atelectasia completa en un pulmón, pues no va a entrar el aire hacia los alvéolos. Síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, donde los alvéolos están llenos de fluido inflamatorio, de material inflamatorio con detritos, y también puede verse en el edema pulmonar severo, ¿no? El cardiogénico severo. Y ahora pasemos a la etiología o causa de la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, la hipercápnica, que viene además con acidosis respiratoria, con pH menor de 7,35. Una de las etiologías es por la bomba respiratoria. Acordarnos que la bomba respiratoria está compuesta por la pared torácica, por el parénquima pulmonar, por los músculos respiratorios y los sistemas nerviosos central y periférico que mandan las señales de activación. La incapacidad para ventilar puede ocurrir si alguno de los componentes mencionados de la bomba respiratoria falla. Los dos paradigmas principales responsables de la insuficiencia respiratoria tipo 2 que conducen a hipoventilación e hipercapnia se manifiestan como que el paciente no respirará debido a un problema de impulso central, a un problema neurológico del centro de comando de la respiración, o sea, el paciente no respirará,
o no podrá respirar como resultado de un defecto neuromuscular periférico. A veces tenemos un problema neuromuscular periférico, resistencia de vía aérea alta por la vía aérea muy estrecha o un defecto restrictivo, ¿no? Cuando tenemos mucha destrucción parenquimal, por ejemplo, como en un EPIT severo, una fibrosis pulmonar severa. La falla de bomba puede deberse a disminución de la función respiratoria central, como habíamos dicho, el impulso por sedantes como alcohol, benzodiazepinas, opiáceos, y las enfermedades del sistema nervioso central, encefalitis, accidentes cerebrovasculares, tumores, lesiones medulares, pueden afectar el impulso respiratorio provocando hipoventilación. O sea, que hay un problema de la función respiratoria central, del comando de la respiración, o por alteración de la transmisión neural y neuromuscular, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, el botulismo, el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia grave, la intoxicación por órganos fosforados, la poliomielitis, las lesiones medulares, el tétanos y la mielitis transversa pueden afectar la función de la bomba respiratoria provocando hipoventilación por alteración neural o neuromuscular, no en este caso periférica. Puede haber también, como causa de falla de bomba, puede haber trastornos de la pared torácica y pleurales, tórax inestable por fracturas múltiples, la cifoescoliosis, la hiperinsuflación del enfisema, los grandes derrames pleurales, la obesidad y la toracoplastía pueden afectar la función de la bomba respiratoria provocando hipoventilación. Anomalías musculares, la parálisis diafragmática, la atrofia difusa, la distrofia muscular, la rotura del diafragma pueden afectar la función de la bomba respiratoria provocando hipoventilación. Ya dijimos en el cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria tipo 1, el evento cardinal es la hipoxemia aguda, de saturación de oxígeno. La hipoxemia tisular lleva a metabolismo anaerobio que conduce a acidosis láctica, luego a muerte celular, fallo multiorgánico y la muerte del individuo. No, acá vemos una radiografía con edema pulmonar agudo por insuficiencia ventricular izquierda, o sea, por insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar agudo cardiogénico. Dilatación cardíaca, gran dilatación cardíaca y congestión pulmonar concentrada en las áreas de los vasos ciliares, ¿no? Fíjense que hay una opacidad difusa en los campos pulmonares inferiores. Puede haber cianosis, coloración azulado en los dedos de las manos y los pies y los labios, manifestaciones de trabajo respiratorio incrementado, taquimia, polimnia, ortopnea, el paciente se sienta, uso de músculos respiratorios accesorios, aleteo nasal, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos esta radiografía es diferente que la anterior. La anterior era un edema de pulmón de tipo cardiogénico, ¿ok? Con corazón grande. Acá también vemos un corazón que aparentemente es grande, pero es porque la placa está expirada. Ok, pero acá vemos en la flecha las opacidades alveolares difusas en un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, okay, que puede provocar un desequilibrio ventilación-perfusión. Cuando es moderado o es leve, ¿no? Cuando es severa produce un chanto. La manifestación es la hipoxemia neurológicas, cardiovasculares, no pueden ustedes leerlas ahí, ¿ok? Eso ya lo estamos repitiendo. La manifestación es la hipercapnia también. Acá tenemos la posibilidad de neurológicas y cardiovasculares, cefalea, edema, papilla, visión borrosa, asteriscis, mioclonía, somnolencia, coma, ¿no? El diagnóstico, ya dijimos, por análisis de gases arteriales es el gol estándar para el diagnóstico. Como mínimo, la información obtenida de un AGA incluye el pH, la presión parcial de oxígeno arterial, la presión parcial de dióxido de carbono arterial y el bicarbonato sérico. Cabe destacar que el bicarbonato obtenido de un AGA es un valor calculado y por lo tanto puede ser inexacto. El análisis de AGA, si es que el paciente está con una insuficiencia respiratoria grave, debe realizarse utilizando el bicarbonato medido mediante un panel metabólico básico. La hipoxemia, entonces, en el diagnóstico, cuando hacemos el AGA, se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60. Y la hipercapnia se define como una presión arterial de CO2 mayor a 45. Información del AGA se puede utilizar para diferenciar la insuficiencia respiratoria aguda de la crónica mediante la evaluación de la respuesta renal al PaCO2. En la acidosis respiratoria, los riñones, o sea, cuando el pH disminuye porque hay acumulación de CO2 en la sangre, los riñones responden aumentando la absorción de
bicarbonato en el tubo contorneado proximal. Como este es un proceso lento, la magnitud de la absorción del bicarbonato en la acidosis respiratoria aguda es menor en la acidosis respiratoria crónica. Esta diferencia permite distinguir entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica, ¿no? Entonces, como tenemos nosotros ya a un paciente que se le está incrementando el bicarbonato, quiere decir que ya dejó de ser agudo y ya está comportándose como una insuficiencia renal crónica. Análisis de gases en sangre, localizar el área de pulso, se toma una muestra de sangre periférica de la arteria. La oximetría de pulso es una técnica no invasiva esencial para medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la sangre periférica, ofreciendo una estimación rápida y precisa de la oxigenación arterial sin necesidad de muestras de sangre. Un oxímetro de pulso emite luces a través de un sitio transiluminado del cuerpo, puede ser el dedo o el lóbulo de nuestra oreja, y un sensor opuesto mide la cantidad de luz que atraviesa los tejidos. Puede ocasionar resultados falsos por hipotensión arterial, hipotermia o insaturación de oxígeno por debajo del 70. No se puede confiar en el oxímetro. La saturación de oxígeno menor de 90 sería considerado insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahí ven ustedes el oxímetro de pulso. Okay. Otra clave diagnóstica son las imágenes de tórax. Existen diversas modalidades de imagenología para la evaluación de la insuficiencia respiratoria. Estas opciones incluyen radiografía simple, tomografía computada, medicina nuclear, angiografía, ecografía. Puede indicar enfermedad pulmonar o de caja torácica, informa la extensión de la lesión, indica grado de injuria pulmonar. Entonces, aquí en el resumen del diagnóstico, análisis de gases en sangre, haga PaO2 y saturación de oxígeno, evalúan la oxigenación, gradiente alveolar arterial, evalúa el intercambio gaseoso, presión arterial de CO2, evalúa ventilación pulmonar. Y del cociente PaO2-FiO2, que es el llamado PAFI, que lo normal es entre 400 y 500, le va a dar seguramente el doctor Elpidio en la clase de síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero lo importante es que evalúe el grado de chant o de injuria pulmonar. ¿Sí? La terapéutica, el manejo incluye medidas de soporte y tratamiento de la causa subyacente. Los pasos iniciales deben comenzar con la evaluación de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Mantener una vía aérea permeable, corrección de la oxigenación adecuada, o sea, tampoco llevarlo al extremo de un paciente crónico, tenerlo al 99-98%, corrección de la acidosis respiratoria, sobre todo cuando es pH menor de 7.2, mantener gasto cardíaco y el aporte de oxígeno a los tejidos, evitar complicaciones previsibles. La corrección de la hipoxemia, el objetivo es mantener una oxigenación tisular adecuada que generalmente se logra con una presión arterial de oxígeno de mayor a 60 minutos de mercurio o una saturación arterial de oxígeno de aproximadamente 90. La suplementación de oxígeno incontrolada puede provocar toxicidad por oxígeno y narcosis por dióxido de carbono. La concentración de oxígeno inspirado, FiO2, debe ajustarse, no se coloca una sola dosis, debe ajustarse para alcanzar nuestra meta de saturación de oxígeno mínima que puede ir entre 90 y 94%, que va a ser suficiente para la oxigenación tisular. Y el oxígeno en oxigenoterapia puede administrarse por diversas vías según la situación clínica. Se puede utilizar una cánula nasal, una mascarilla facial simple, una mascarilla Venturi, una mascarilla de reservorio sin reinhalación o una cánula nasal de flujo alto. Estos dispositivos que se utilizan para oxigenoterapia, sistemas de alto flujo, tienen un rendimiento constante, todo el gas es aportado por el equipo, aporta flujos mayores a 40 litros por minuto, concentración precisa, indicación oxígeno controlado y preciso y previsible. Dispositivo, una mascarilla de Venturi o una cánula nasal de alto flujo. Esos son los dos dispositivos que dan alto flujo. Mascarilla de Venturi o la cánula nasal de alto flujo. La mascarilla de Venturi es más fácil de utilizar porque no se conecta a la electricidad. La cánula nasal de alto flujo sí. Sistemas de bajo flujo, la mayoría que conocemos, rendimiento variable, no proporcionan la totalidad del aire inspirado. Cuando el paciente está taquipneico, son muy impredecibles. Gases aportados por el equipo y el medio ambiente. Indicación se utiliza si la frecuencia respiratoria del paciente es menor a 28 y el patrón ventilatorio es estable, o sea, no hay trabajo respiratorio incrementado.
pero tiene sus desventajas, que su concentración es variable, depende del flujo, patrón respiratorio, reservorio anatómico o dispositivo. Vemos una máscara de Venturi, ¿okay? Tiene un agujerito a los costados por donde el aire es expirado y tiene un pequeño cilindrillo donde están unos números con el flujo a elegir en el caudalímetro para conseguir la FiO2 aceptada o deseada. Orificio de ventana regulable para el aire inspirado y el dispositivo de la regulación de concentración de oxígeno, que es ese plastiquito que ustedes están viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos dispositivos de alto flujo Venturi? Basado en el principio de Bernoulli, la mezcla del aire del medio ambiente con el aire que viene de la fuente de oxígeno crea una presión negativa y es proporcional a la velocidad de flujo del aire ambiental. Cuando se pone en la fuente de oxígeno unos determinados litros por minuto, entre 4 a 15 litros, el efecto Venturi, la mascarilla succiona una cantidad de flujo de aire ambiental que se suma al que fijamos dando flujos totales mayores a 40 litros. Permite predeterminar la FiO2 con precisión. O sea, en este caso, la máscara de Venturi es muy precisa cuando queremos darle al paciente un FiO2 preciso y predecible. Y no requiere energía adicional, solo una fuente de oxígeno. Y es más accesible y fácil de usar en entornos hospitalarios, sobre todo de hospital pequeño, provincia, etcétera, ¿no? En el alto flujo, que es el Venturi, hay que verificar de acuerdo al fabricante y la marca este, cuál es el flujo de oxígeno necesario, cuántos litros de aire son succionados del medio ambiente y cuál es el flujo total de la mezcla de gas, ¿no? Para la fracción inspirada de oxígeno seleccionada. Eso no es tan importante. Alto flujo, Venturi. Verificar de acuerdo a la marca del fabricante. Cuando, por ejemplo, colocamos en 3 litros, nos puede dar un FiO2 de 0.24 o de 0.26, 6 litros de 0.28 a 0.30, 9 litros 0.35 de FiO2 o 35%, 12 litros 40, 0.4, 15 litros 0.550. Entonces, en el Venturi hay dos cilindros a veces que tienen ahí anotados los litros y la fracción inspirada de oxígeno. Cilindros de bajo flujo en verde, cilindros de alto flujo en blanco, ¿no? Para tomar en cuenta eso. Nos dan diferentes fracciones inspiradas de oxígeno. La cánula nasal de alto flujo, sistema que puede proporcionar hasta 100% de aire calentado, cercano a la temperatura corporal de 37 grados centígrados y humidificado, humedad relativa de 95 a 100%. Es un flujo máximo un flujo máximo de 60 litros por minuto. Las FiO2 no es muy predecible, donde es más predecible es la máscara de Venturi. Las indicaciones: hipoxemia sin hipercapnia, pacientes que necesitan altas concentraciones de oxígeno mayor a 40% para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Apoyo tras extubación, terapia alternativa a ventilación no invasiva, paciente con necesidad de oxígeno progresiva, y por ahí ya se está estudiando exacerbación de EPOC en lugar de ventilación no invasiva, cuidando la hiperoxemia. Entonces, en alto flujo también teníamos las cánulas de alto flujo que no son muy predecibles, que necesitan una fuente eléctrica. Acá tenemos el controlador de flujo y de FiO2, la parte de arriba, las cánulas nasales y el humidificador que nos va a ayudar a que la máquina funcione bien, ¿no? Entonces es un sistema más o menos parecido a ese. Está conectado a energía. Y los sistemas de bajo flujo tenemos al más conocido, que es la bigotera nasal o cánula nasal. Se adapta a las fosas nasales, son confortables, porque el paciente puede comer, expectorar, toser, pero flujos mayores de 6 litros ya no nos dan más aporte de oxígeno realmente. Todo se queda aquí en la boca, puede provocar sequedad mucosa y no mejora el aporte de oxígeno. Un litro nos da aproximadamente 0.24. Hay una regla fácil por más 4, 0.24, 0.28, 0.32 es 3 litros, por ejemplo, 0.36, 0.40 es 5 litros y 6 litros también es 0.40. ¿Ya? Una foto de la cánula nasal.
Entonces, también hay otro sistema de bajo flujo que es la máscara facial simple, que no es lo mismo que la máscara de Venturi, ojo. No son confortables, deben retirarse para comer y expectorar y el paciente a veces se sofoca, siente que se sofoca. Flujos menores de 5 litros cuando hay reinhalación, flujos mayores de 8 litros puede haber una sequedad de mucosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que ahí están los FIO2 que dan, de 5 a 6 litros 0,40 0,45, de 6 a 7 litros 0,45 0,50 y de 7 a 8 litros 0,55 0,60 de FIO2. Una máscara facial. Y en bajo flujo también tenemos las máscaras de reservorio. Ojo, la máscara de reservorio es un sistema de bajo flujo, no se puede controlar. Con una bolsa de reservorio trata de conseguir, a ver, eh, con una bolsa de reservorio se trata de conseguir una mayor FIO2. Son de dos tipos. De reinhalación parcial, 8 litros, 9 litros, 10, 11, 12, ¿no? Y nos dan esa FIO2 que está ahí al costado. Y sin reinhalación, que al no haber una reinhalación pueden llegar a veces a darnos casi a 100%. ¿Mm? La máscara de reservorio es así. La bolsa, o sea, tienen una mascarilla con una bolsa y la bolsa debe estar siempre llena y la mascarilla bien ajustada. O sea, a veces al paciente le queda una marquita porque tiene que estar bien ajustada y la bolsa tiene que insuflarse primero con el oxígeno. Pero la oxigenoterapia hay que hacerla con una meta, ¿no? O sea, mi meta es que el paciente esté entre 92 a 94% de oxígeno. Si es crónico, puede estar en 90%. No es ponerle la mayor cantidad de oxígeno para que esté al 100% su saturación, no. Porque el uso de oxígeno en alta concentración de mayor al 50%, FIO2 mayor a 0,5, puede ser perjudicial dependiendo de su concentración y del tiempo de exposición. Los más importantes efectos no deseados o adversos de la oxigenoterapia, que los tiene, traqueitis y bronquitis por cambios inflamatorios con sequedad excesiva en la mucosa y deterioro del aclaramiento mucociliar, de esos cilios, ¿no? Que estaban en la mucosa. Puede haber atelectasia por absorción. Durante la respiración de oxígeno al 100% se elimina el nitrógeno que normalmente está circulando en nuestros pulmones y es necesario para prevenir el colapso alveolar, siendo sustituido por el oxígeno que se absorbe rápidamente. Puede provocar una lesión pulmonar aguda, indistinguible de las lesiones patológicas que requieren la administración de oxígeno a elevadas concentraciones. Miren, hasta una opacidad pulmonar de tipo nociva puede provocar el oxígeno si lo damos de una manera poco controlada. ¿Y cómo hacemos la corrección de la hipercambia? Porque con esto que hemos visto hacemos la corrección de la hipoxemia, pero ¿cómo hacemos la corrección del aumento de CO2 y la acidosis respiratoria por pH menor a 7,35? Se maneja tratando la causa subyacente o proporcionando soporte ventilatorio. Soporte ventilatorio, los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave suelen ser intubados. Es grave, tienen defecto en la ventilación grave, ventilación mecánica. Objetivos de soporte ventilatorio y insuficiencia respiratoria son corrección de la hipoxemia, porque vienen con hipoxemia también, pero leve. Corrección de la acidosis respiratoria aguda, reposo de los músculos respiratorios. La intubación y la ventilación mecánica es un tratamiento puente de unos días para darle reposo a los músculos respiratorios y para que puedan respirar después de una manera más correcta. Indicaciones comunes para la ventilación mecánica: apnea con parado respiratorio, taquipnea con frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto persistente, alteración de nivel de conciencia o coma, fatiga de los músculos respiratorios, inestabilidad hemodinámica, shock con necesidad de vasopresores, incapacidad del oxígeno suplementario para aumentar la presión arterial de oxígeno a más de 55 o 60, hipercapnia con pH arterial menor a 7,25, ¿no? Y como en nuestro país tenemos altura, es importante definir la hipoxemia en altura y el uso de la saturación de oxígeno en altura. ¿En qué escenario estamos ante sospecha de hipoxemia en altura? Y hay que solicitar gases arteriales. Si estamos a una altitud moderada de 50 metros sobre el nivel del mar a 2.500 metros sobre el nivel del mar, la saturación de oxígeno puede estar como promedio en 92, con un valor normal entre 90 y 95, de acuerdo a la persona, edad, etc. Si estamos en altitud elevada, de 2.500 a 3.500, la saturación de oxígeno va a oscilar entre 88%, como promedio en 88%, y una oscilación entre 85 y 90%. Hay que pensar que puede haber una hipoxemia significativa, y en este caso dar oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno está
a gran altura, altitud elevada, perdón, menor a 85%. O sea, puedo tenerlo en 86, 87, el paciente esté en altura. Está normal, es su fisiológico. Si encuentra hipoxemia significativa, tome gases arteriales y si no es posible, inicie oxigenoterapia. Altitud menor o igual a 2.500 metros, saturación parcial de oxígeno, la meta 88%. Altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, saturación de oxígeno podría estar entre 85, 86, 87%. Ah, perdón. Si estamos en altitud menor o igual a 2.500, la saturación parcial de oxígeno menor a 88 ya nos indica que debemos iniciar oxigenoterapia. Si estamos en mayor altitud, de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, una saturación parcial de oxígeno menor a 85, donde ya nos indica que tenemos que usar oxigenoterapia, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 1 es un fallo de bomba o de intercambio gaseoso. La tipo 1, ¿no? Que ya hemos hablado, es un desorden del intercambio gaseoso entre el alveolo y el flujo sanguíneo. La gradiente alveolar arterial es la diferencia entre presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno y se utiliza para evaluar la eficiencia del intercambio gaseoso de oxígeno en los pulmones entre los alveolos y la membrana alveolo-capilar y los capilares. Paciente respirando a nivel del mar presenta elevación de presión arterial de dióxido de carbono de CO2 en 50 minutos de mercurio con gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. ¿Qué trastorno representa? Si solamente hay un problema de incremento de presión arterial de dióxido de carbono, pues insuficiencia respiratoria tipo 2, en este caso habría una hipoventilación, ¿no? Esas son las preguntas que hicimos como resumen de esta charla y bueno, ya vino terminado, podríamos comenzar con la charla de doctora Elpidio. Él iba a estar un poquito ocupado, no sé si ya se desocupó. Ya estoy acá ya, Pedro, estoy oyéndote. Ah, ya, perfecto. Ya Pues ahí le dejo para compartir. voy rápidamente a compartir mi conferencia. Ujú. Acá vamos a estar con un tema muy relacionado, estrechamente relacionado con el tema de la insuficiencia respiratoria y todo lo que estábamos comentando eh, con el doctor Pedro. Claro, este tema es como la continuación de lo que hemos hecho antes, ¿no? Ujú. Es exactamente así. ¿Ya compartí? Sí, está bien. Ajá. Está bien. Bueno, pues comenzamos. Eh, Vamos a tratar ha sido difícil en los últimos años llegar a un consenso en cómo nombrar al síndrome de dificultad respiratorio del adulto o también como síndrome de distrés respiratorio del adulto, anasalgia idiopática pulmonar de la ANEC y otras definiciones han venido evolucionando en los últimos años. Pero ha habido un momento y un punto de consenso desde el año 2012 en la definición de Berlín, en el cual cataloga el síndrome de distrés respiratorio del adulto en un tipo de lesión pulmonar inflamatoria difusa y aguda, caracterizada por el incremento, y esto es muy importante y relacionado con lo que decía Pedro, profesor Pedro, un incremento en la permeabilidad vascular y la pérdida de la aireación pulmonar. Clínicamente, el HeartMark, hipoxemia y opacidades bilaterales asociadas a un incremento de cortocircuito, el conocido shock pulmonar, y del espacio muerto fisiológico. El hallazgo morfológico es daño alveolar difuso compuesto por edema, inflamación, membrana hialina y hemorragia.
La definición, aún en estos momentos, todavía obvia el hecho de entrar en clasificaciones, pero el punto culminante está en el incremento del cortocircuito, hipoxemia, opacidades bilaterales asociadas a incremento del cortocircuito, del shock pulmonar y del espacio muerto fisiológico. Y ya va haciendo alguna caracterización en cuál es el daño morfológico habitual, o sea, un daño alveolar difuso por edema, inflamación, membrana hialina, etc. Entonces, desde el punto de vista de haciendo comentarios a la definición, podríamos resumirlo en que se trata de una insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a edema pulmonar inflamatorio, con aumento de la permeabilidad capilar, inundación alveolar e hipoxemia profunda subsiguiente. O sea, la hipoxemia es en sí la principal causa que genera, o mejor dicho, el edema pulmonar inflamatorio con aumento de la permeabilidad capilar es la razón principal para la hipoxemia en este caso. Entonces, pues el daño alveolar difuso, como el hallazgo histológico más característico del distrés respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria. Existen otros patrones histológicos como el de fibrosis pulmonar, embolia, hemorragia alveolar, metástasis múltiples, linfangitis pulmonar, tuberculosis, neumonía por citomegalovirus, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Todos estos son patrones desde el punto de vista histológico que, como ustedes ven, estamos mencionando patologías que en algún momento en su evolución pueden llegar a la característica fisiopatológica fundamental, la hipoxemia. Ahora, el síndrome de distrés respiratorio, según los criterios de Berlín, permite establecer criterios de diagnóstico y clasificación de la gravedad. Temporalidad, aparición del cuadro clínico o nuevos síntomas respiratorios o empeoramiento menor a una semana. Imágenes, opacidades bilaterales no totalmente explicadas por derrames, colapso lobar, pulmonar o nódulo. Imágenes, origen del edema, insuficiencia respiratoria no explicada por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de fluidos, ecocardiograma para excluir edema hidrostático. Lógicamente, esto tiene una relación importantísima con la definición de la patogenia. Hay que definir que establecer el shock y que no está explicado por una sobrecarga de fluidos como en la insuficiencia cardíaca. En cuanto a oxigenación leve, cuando existe una relación entre la presión parcial de oxígeno y la FiO2 entre 200 y 300, con una PIB CPAP mayor o igual a 5 centímetros de agua, moderado, la relación PAFI entre 100 y 200 con una PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua, y severo, cuando la PAFI, la relación presión parcial de oxígeno y FiO2 menor o igual a 100 con una PIB mayor o igual a 5 centímetros. Aquí estamos mencionando los criterios para la clasificación del distrés respiratorio entre leve, moderado y severo. Y por otra parte, estamos hablando de la temporalidad, de la caracterización de las imágenes y del edema para el origen del edema pulmonar. Cuando excluye la otra causa más frecuente, que es precisamente la explicada por una sobrecarga de fluido, por insuficiencia cardíaca, y el ecocardiograma para excluirlo. Ahora, etiología y epidemiología. Existen causas que actúan directamente mediante daño pulmonar y otras que actúan indirectamente por la vía hematógena. Las causas más comunes son la neumonía y la sepsis.
Entendamos entonces, aspiración de contenido gástrico, neumonía, inhalación de tóxicos como el humo, contusión o embolias pulmonares, toxicidad por oxígeno, cuadros próximos a la asfixia, radiación, lesión por reperfusión tras trasplante. Aquí tienen toda una serie de causas directas para distrés respiratorio e indirecta, sepsis, traumatismo, transfusiones masivas, la pancreatitis, sobredosis de fármacos o drogas, quemadura, shock, coagulación intravascular diseminada e injuria cerebral aguda. Datos epidemiológicos. Las tasas de incidencia muestran que afecta sobre 200.000 pacientes anualmente en Estados Unidos, resultando en 75.000 muertes. A nivel global afecta a 3 millones de pacientes anualmente, representando el 10% de las admisiones en UCI y el 24% de los que reciben ventilación mecánica. La mortalidad por distrés respiratorio del adulto entre un 35 y un 45% de los casos directamente proporcional a la gravedad del síndrome. Vamos a la fisiopatología para entonces poderlo ir definiendo de un modo más claro. Tras la exposición a un factor de riesgo para distrés respiratorio, aparece una injuria endotelial pulmonar con aumento de la permeabilidad vascular y pasaje de líquido rico en proteínas, células y macromoléculas al espacio alveolar, donde inactivan el surfactante formando las típicas membranas hialinas. La barrera epitelial se altera y se activa una profusa reacción inflamatoria con secreción de las interleuquina 1B, interleuquina 6 y otros mediadores, con subsiguiente activación de los neutrófilos y pasaje hacia los espacios alveolares, potenciando el daño inicial. Los mecanismos de resolución aparecen luego de 4 a 7 días de la fase exudativa, con reabsorción del edema y remoción de las membranas hialinas y de las proteínas depositadas en los espacios aéreos. Habitualmente se suman otros mecanismos de injuria que pueden perpetuar la respuesta inflamatoria inicial. A partir de aquí, hasta aquí, vean cuáles son los mecanismos o la consecutiva. Es como una cascada de hechos que se producen a partir de un factor de riesgo para distrés. Aparece la aparición de una injuria del endotelio pulmonar con un aumento de la permeabilidad vascular. Esto es clave para entenderlo. Es injuria del endotelio pulmonar con aumento de la permeabilidad y pasaje de líquido o fluido rico en proteínas, células, macromoléculas al espacio alveolar. Pasaje de líquido al espacio alveolar, en resumen, donde inactivan al surfactante formando las típicas membranas hialinas. Una vez ese líquido ahí, ¿qué provoca? Se altera la barrera epitelial y se activa una profusa reacción inflamatoria que en cascada con la liberación de los mediadores proinflamatorios mencionados y otros con subsiguiente activación de neutrófilos y pasaje hacia los espacios alveolares, potenciando el daño inicial. Después aparecen aquí referidos otros datos muy importantes. O sea, se suman otros mecanismos de injuria que pueden perpetuar la respuesta inflamatoria inicial. Bili, o sea, el daño pulmonar por injuria ventilatoria, injuria secundaria a sobredistensión por altos volúmenes corrientes o por presiones elevadas, tanto sobre el epitelio alveolar como el endotelio vascular pulmonar. Ya esto entra aparte la iatrogenia. Las infecciones potencian el daño inicial y o el provocado por la injuria secundaria por la sobredistensión por un volumen inadecuado. El balance entre los factores de daño y de reparación marcará el pronóstico, desde un curso no complicado a fibrosis pulmonar aguda irreversible
de 10 a 15 de los pacientes con muerte por hipoxemia refractaria. Aquí vean de dónde salen las siglas de Billy. Daño o injuria pulmonar inducida por la ventilación, cuando esta, por supuesto, es inadecuada por la causa que ésta sea. Es un potenciador de los factores o de la fisiopatología, además de las infecciones, para la aparición del síndrome de distrés respiratorio. Aquí tienen el mecanismo representado de la hipoxemia. Creo que desde acá ya había un esquema que pueden ustedes revisar después. Surfactante inactivo, alveolo normal, alveolo con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y ahora vean acá este esquema o este dibujo simplemente es muy representativo. Si usted se graba que el alveolo está lleno de líquido y que ese líquido procede del daño del endotelial que en la diapositiva anterior vemos, usted se va a dar cuenta entonces rápidamente, lo va a identificar en su mente. Por eso, la hipoxemia profunda es la principal característica del distrés o síndrome de dificultad respiratorio del adulto. Su mecanismo más importante es el shock intrapulmonar, alvéolos perfundidos, incremento de la perfusión, pero no ventilados. Es como si estuvieran encharcados, con la relación ventilación-perfusión igual a 0. Hipoxemia refractaria a las altas FiO2. Importante característica para explicar la hipoxemia. Otro mecanismo que solo ocurre en el distrés, ya que requiere la presencia de shock intrapulmonar para manifestarse, es la hipoxemia por impacto de la presión venosa mixta del oxígeno. PuO2 en la presión arterial de oxígeno, exacerbada en condiciones de mayor extracción periférica de oxígeno, como ocurre cuando el volumen minuto cardíaco es bajo. Características mecánicas del distrés respiratorio del adulto. Si bien los procesos inflamatorios descritos son difusos, cuando se iniciaron los estudios tomográficos para el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, se observó con gran sorpresa que las opacidades que aparecen, que parecen o parecían homogéneas en la radiografía de tórax, presentan una gran heterogeneidad. Áreas atelectásicas dorsales comprimidas por el peso del pulmón subyacente y el corazón. Entre la rigidez de la columna, que no se desplaza, y el desplazamiento cefálico del diafragma hacia arriba. Usualmente coexisten con infiltrados de diferentes localizaciones y con sectores ventrales normalmente aireados o hiperclavos. Vean acá, en esta radiografía, lo que está hablando acá es lo que se está viendo en esta radiografía. Es que usted puede decir en la radiografía, pero no tiene el impacto mecánico y sobre qué zona fundamentalmente está afectada o están esos infiltrados y exudados que se notan en la tomografía, que uno es capaz de ver y distinguir precisamente dónde es que se encuentra y cuál es el efecto mecánico planteado. Áreas atelectásicas dorsales, como habíamos visto, áreas hiperclaras o hipertransparentes, como pueden ver en esa tomografía. En el síndrome de distrés respiratorio grave, los alvéolos dorsales posteriores más afectados requieren presiones muy elevadas para su apertura y reclutamiento. Y esto ha tenido relación en cuanto al decúbito de los pacientes con el distrés respiratorio del adulto. La circulación pulmonar se distribuye preferentemente en las regiones dorsales, lo que contribuye a la generación de extensas áreas de shock. En estas condiciones, el volumen corriente aplicado se dirigirá hacia las regiones que le ofrecen menor resistencia, que quedarán más expuestas a sufrir sobredistensión. Esto se conoce como injuria inducida por la ventilación mecánica durante el fin de la inspiración.
En etapas más avanzadas de la enfermedad, aumento de la trama pulmonar por depósito de procolágeno y colágeno. También pueden aparecer bulas subpleurales y otros signos de barotrauma. Secundario a las altas presiones transpulmonares necesarias para la ventilación mecánica de los pacientes en esta etapa. Y entonces, pues vean ustedes acá el pronóstico y les sigo poniendo algunas diapositivas en relación a la comparación del daño alveolar que pueden ver ustedes en cada caso. La mortalidad por distrés varía entre 36 y 60% según el diseño del estudio. Es menor en estudios controlados aleatorizados por exclusión de pacientes con diagnóstico de alta mortalidad, enfermedades oncohematológicas con falla hepática terminal. La gran mayoría, 2/3 de la paciente con síndrome de distrés respiratorio fallece por difusión multiorgánica, casi siempre coexistiendo con la sepsis. Solo el 15% fallece habitualmente por hipoxemia refractaria. La excepción ocurrió durante la pandemia de la influenza A H1N1 del 2009, en el que el 60% falleció por esta causa. Factores asociados a más pronósticos son la gravedad al ingreso, enfermedades preexistentes, como la inmunosupresión, neoplasias, enfermedades hepáticas, insuficiencia renal crónica, el trasplante, disfunción orgánica y variables fisiológicas con la fracción de espacio muerto o la proporción de áreas pulmonares potencialmente reclutables. A su vez, el síndrome de distrés respiratorio es un factor de riesgo para la evolución de los pacientes críticos a la cronicidad y a la ventilación mecánica prolongada. Entonces, uno de los elementos más importantes a conocer, incluso para nosotros los médicos que no seamos intensivistas o emergenciólogos, los grados de severidad del distrés respiratorio, y se basan en la relación PAFI, presión parcial de oxígeno sobre la FiO2. Y aquí lo tienen. Distrés leve, moderado, severo. El índice PAFI en milímetros de mercurio de 200 a 300 con una PIP o CPAP mayor o igual a 5, de 200 a 300 leve, de 100 a 200 moderado y menor a 100 severo, manteniendo siempre una PIP mayor o igual a 5. Esto sí es muy importante y es lo que algo importante, además de la fisiopatología y los factores de riesgo, cómo llegar al distrés. Tratamiento. El primer paso en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio del adulto es la identificación y el tratamiento agresivo de la causa precipitante, factor de riesgo. El manejo ventilatorio y otra medida de soporte vital otorgan tiempo mientras dicho tratamiento actúa. El síndrome de distrés respiratorio del adulto no es una enfermedad en sí mismo, sino un síndrome constituyendo una evolución grave de un evento que lo desencadenó. Importante esta última sentencia, porque ya mencionamos toda una serie de patologías que pueden llevar a un paciente al distrés respiratorio del adulto. Y es precisamente, constituye la evolución grave de esos eventos que lo desencadenaron. Entonces, indicadores para la ventilación mecánica, que es el tratamiento de elección. Los factores respiratorios mecánicos, o sea, los más visibles para nosotros, frecuencia respiratoria mayor o 35, una fuerza inspiratoria negativa menor a menos 25 centímetros de habla, una capacidad vital menor a 10 mililitros por kilo, ventilación minuto menor a 3 litros por minuto o mayor a 20 litros por minuto. Y en cuanto a intercambio gaseoso, una presión parcial de oxígeno menor a 60 con una FiO2 mayor a 50 y una presión parcial de CO2 mayor a 50 con un pH de 7,25. La falla ventilatoria alveolar o IRA2
hipertensión endocraniana, hipoxemia severa o IRA 1, profilaxis frente a inestabilidad hemodinámica, aumento de trabajo respiratorio, tórax inestable, permitir sedación o relajación muscular. Y ahora vean algo que ya les venía mencionando. Tabla de factores de riesgo para daño pulmonar agudo y síndrome de distrés respiratorio. Factores de riesgo directo: sepsis de origen pulmonar, shock séptico de origen pulmonar, aspiración de contenido gástrico, síndrome de ahogamiento incompleto o casi ahogamiento, contusión pulmonar inducido por la ventilación mecánica, factor de riesgo indirecto, sepsis de origen no pulmonar, shock séptico de origen no pulmonar, transfusión de hemoderivados, coagulación intravascular diseminada, la sobredosis, ojo, muy importante, traumatismo en una región anatómica, en dos regiones anatómicas o en mayor o igual a 3 regiones anatómicas, y los porcentajes de incidencia de daño pulmonar agudo, pero en definitiva no tanto son importantes los porcentajes, usted los mira y le ofrece importancia en correspondencia con la frecuencia, pero lo importante es saber cuáles son estos factores, bypass cardiopulmonar y las quemaduras. Entonces aquí tienen un cuadro resumen que define causas principales, frecuencia, presentación clínica, otros signos y síntomas a tener en cuenta y que están en correspondencia directa precisamente con aquella causa o factor de riesgo que lo provocó y del examen físico, tratamiento, administración de oxígeno, ventilación mecánica para mejorar los niveles de oxígeno en sangre, control adecuado de los líquidos intravenosos, muy importante, medicamentos para prevenir y tratar infecciones, aliviar el dolor y el malestar, evitar coágulos sanguíneos en las piernas y los pulmones, minimizar el reflujo gástrico, sedación. Es un cuadro resumen de tratamiento y todas esas medidas tienen una importancia cardinal. Prevención del tromboembolismo, etcétera, están mencionados ahí en ese cuadro. Ahora vean acá, ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Un objetivo básico del tratamiento es lograr una oxigenación adecuada por medio de la utilización de ventilación mecánica. Esta debe efectuarse de modo de evitar el desarrollo de BILI, daño pulmonar o injuria pulmonar por la ventilación. La aplicación de altos volúmenes partidos, presiones alveolares de fin de la inspiración inducen daño mecánico. A esto se refiere. Con ruptura del epitelio alveolar pulmonar, estiramiento y hasta disrupción del endotelio vascular pulmonar, con pasaje de fluidos y mediadores inflamatorios a los espacios alveolares. Ahora, volumen corriente. En base a estos conceptos se postula en la actualidad la ventilación protectora anti-BILI con utilización de volumen corriente bajo, menor o igual a 6 mililitros por kilo de peso corporal teórico. Y este volumen corriente debe estimarse de acuerdo al peso teórico ideal, usualmente menor que el real. El volumen corriente así calculado debe reducirse de ser necesario como para lograr una presión meseta o de fin de la inspiración menor o igual a 30 centímetros de agua. Los objetivos gasométricos de la ventilación protectora son una saturación arterial de oxígeno por encima del pulso, saturación
para el pulso entre 88 y 92%. Ya de eso el profesor Pedro había hablado. Los objetivos gasométricos incluso de la ventilación y de la oxigenoterapia. A menudo se desarrolla hipercapnia llamada permisiva. Es posible tolerar valores de presión parcial de CO2 elevados hasta un pH arterial de 720, que podrá incrementar la frecuencia respiratoria para mantener el volumen minuto respiratorio. Si patología cerebral aguda, no permitir la hipercapnia, no hipercapnia. Bueno, esto lo ha visto todo el mundo, es un ejemplo del ventilador. Utilización de la PIP. PIP, definámosla como la presión positiva al final de la expiración. Persigue impedir el colapso alveolar y mejorar la oxigenación. O sea, la PIP es el elemento central para revertir la hipoxemia y mejorar la mecánica pulmonar en los pacientes con distrés. ¿Por qué? Porque es precisamente esa presión positiva al final de la inspiración que impide el colapso alveolar y por lo tanto mejora la oxigenación. La PIP evita el colapso alveolar, aumentando la capacidad residual pulmonar y la compliance pulmonar. Revierte la hipoxemia causada por la presencia de Shunt. Si bien la PIP recluta alveolos colapsados, puede distender innecesariamente alveolos normales, incrementar el espacio muerto alveolar, generar una caída del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. La PIP evita el colapso de fin de la expiración, mecanismo débil y también conocido como ateletrauma, proceso que genera grandes fuerzas longitudinales de cizallamiento que provocarían la ruptura de las células de unión bronquioalveolar con activación de mecanismos inflamatorios. O sea, esta es la explicación y la fisiopatología de esta injuria. Existen varias estrategias de utilización de PIP. Pueden aplicarse tablas prediseñadas con combinaciones fijas de PIP y FiO2 con el objetivo de mantener una saturación, mantener una presión parcial de oxígeno mayor o igual a 55 milímetros de mercurio y una saturación entre 88 y 92. Esto es precisamente lo que hay que lograr para evitar esto, pero también saber evidentemente cuál es el importante papel que juega la PIP. Ahora, coadyuvantes de la ventilación mecánica. En ocasiones, los pacientes con distrés respiratorio no responden al tratamiento básico. Una ventilación protectora con volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso corporal ideal y una aplicación de PIP elevada, y resulta necesario aplicar otras estrategias. Estas son estrategias como conocimiento general, las maniobras de reclutamiento, que consisten en incrementos transitorios de la presión en la vía aérea que causan aumento de volumen pulmonar dirigidos a provocar la apertura total o parcial de los alveolos colapsados. En general producen una mejoría de la oxigenación. Recientemente se ha demostrado que la utilización de maniobras de reclutamiento disminuye la mortalidad. Bueno, como podrían provocar sobredistensión, barotrauma y shock, se sugiere utilizarlas en la hipoxemia refractaria o luego de un desreclutamiento agudo, por ejemplo, luego de una desconexión del respirador, incluso luego de la aspiración de secreción. Otra estrategia es el decúbito prono. Ya ustedes vieron el trauma que ofrece el peso de los alveolos colapsados con el aumento de fluido, los efectos positivos del decúbito prono en la oxigenación en el distrés respiratorio han sido fehacientemente demostrados recientemente. Un estudio multicéntrico controlado y autorizado que incluyó 466% con distrés grave, fíjense, grave, relación PAFI menor o igual a 150,
milímetros de mercurio que fueron asignados a ventilación en posición supina o de cúbito prono. Demostró una significativa disminución de la mortalidad a los 28 días, 16% versus 32.8% en el grupo supino, sin aumento de complicaciones. En base a estos hallazgos, se recomienda la utilización precoz del decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo grave, siempre acompañado de ventilación protectora. Los mecanismos de acción incluyen aumento de la capacidad residual funcional, cambios en el movimiento del diafragma, redistribución de la perfusión pulmonar, mejoría de la relación ventilación-perfusión y mejor eliminación de las secreciones. Los corticoides, como la falta de resolución del distrés respiratorio sería secundaria a la persistencia de mecanismos inflamatorios, se ha propuesto utilización de corticoides en dosis elevadas en la fase tardía. Los efectos en la mortalidad han sido contradictorios, por lo que no pueden ser administrados de rutina. En los estadios precoces del síndrome de dificultad respiratoria de la adulta, los corticoides aumentan la mortalidad. Entonces esto hay que tomarlo lógicamente con mucha reserva. Bloqueantes neuromusculares. En un estudio multicéntrico controlado y autorizado demostró el uso precoz de cis-atracurium durante 48 horas en el distrés grave. Se asoció con mayor cantidad de días libres de ventilación mecánica y mejoría de la supervivencia a 90 días de oxigenación por membrana extracorpórea. El uso de oxigenación por membrana extracorpórea o de remoción de CO2 extracorpórea permite el reposo pulmonar simultáneo. La ventaja de estas técnicas reside en que es posible utilizar técnicas de ventilación ultraprotectoras, evitando de este modo la generación de bilis. La última pandemia de la influenza en 2009 reforzó su utilidad en pacientes con hipoxemia extrema cuando se utilizó precozmente en el curso de la enfermedad. Restricción de fluido. Esto es vital si vamos a la fisiopatología. En el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el edema pulmonar ocurre por aumento de la permeabilidad capilar, pero el aumento de la presión hidrostática puede potenciar dicho mecanismo. Una estrategia restrictiva de los fluidos se asoció a mayor cantidad de días libres de fallas orgánicas, pero sin cambios en la mortalidad. Ahora tenemos aquí un ejemplo. Digamos que tenemos un paciente hipotético para estudio y ejemplo. Un varón de 45 años, neumonía bilateral por influenza A, disnea intensa, taquipnea de 32 por minuto, uso de musculatura accesoria para la ventilación, saturación de oxígeno de 86% con una FiO2 de 0.5 mediante mascarilla con reservorio. Grado de síndrome de distrés respiratorio, o sea, la relación PAFI. Y este sería la gasometría de este paciente, ¿no? Tiene un pH de 7.33, una presión parcial de oxígeno en 48, una presión parcial de oxígeno en 62, o sea, tiene una acidemia leve, acidosis respiratoria, patrón respiratorio, sin compensación. Vean los niveles ustedes del bicarbonato, conjuntamente con el patrón que indica la mayor afectación, que es la presión parcial de CO2, compatible con una acidosis respiratoria leve aguda, con hipoxemia moderada, resistente al oxígeno suplementario. Ya hay un criterio, o sea, tiene hipoxemia refractaria. Puntos clave: estado de oxigenación, presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio con una FiO2 igual a 0.5. Hipoxemia importante.
índice de PAFI, PaO2 sobre FiO2 igual a 62 entre 0.5, 124. Ya estamos, según los criterios de Berlín, entre 100 y 200, moderado. Puntos clave. Índice PAFI es fundamental para clasificar la severidad. Aquí está. El pH y la presión parcial de oxígeno permiten evaluar el tipo de insuficiencia respiratoria, hipoxémica, hipercápnica o mixta. El síndrome de dificultad respiratoria, en el síndrome de dificultad respiratoria de la adulta, la hipoxemia es refractaria al oxígeno debido al chum intrapulmonar. Ya ustedes lo vieron, pueden ir a la diapositiva anterior. Disnea intensa, taquipnea, uso de los musculatorios, a pesar de tener con una saturación de oxígeno de 86 con una FiO2 a 0.5 mediante mascarilla con reflectorio. Hipoxemia importante. La gasometría arterial orienta decisiones sobre ventilación mecánica y la PIP. Bueno, una frase de despedida. La medicina es la única profesión universal que en todas las partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. O sea que pueden no arrepentirse en un futuro de la carrera que hemos escogido. Hasta acá, pues entonces dejo de compartir. Gracias, doctor Elpidio. Voy a darles una clase para, digamos, quedarnos más al día y así quedarían 3 clases. Voy a completar la clase de procedimientos respiratorios. Vamos a ver si es que es esta. Es esta. Esta sería la segunda parte de la clase de procedimientos respiratorios. Ya hicimos una primera clase sobre espirometría, pruebas de función pulmonar. Bueno, vamos a hablar ahora sobre toracocentesis, biopsia pleural. Ya rápidamente, algunos recordatorios sobre derrame pleural. En la mayoría de los casos, cuando es pequeño, puede ser asintomático, pero puede haber dolor torácico pleurítico, si hay una pleuritis ya más importante, disnea si la efusión es grande, los sonidos respiratorios disminuidos, vibraciones vocales disminuidas, matidez a la percusión, egofonía si la efusión es grande, ¿no? Ahí en el borde del derrame pleural. Y hay que tener la evidencia por imágenes de la efusión pleural, sobre todo por ecografía, ¿no? Que ahora sabemos que es lo más importante. En condiciones normales hay aproximadamente 0,2 a 0,3 mililitros por kilogramo de líquido pleural en el espacio pleural. Ya saben ustedes que la colección normal de fluido en el espacio pleural se llama derrame pleural y puede ser un exudado o un trasudado, ¿no? El exudado ya también les explicamos en la clase, rico en proteínas, a menudo bastante celular, típicamente refleja un proceso inflamatorio o infiltrativo que afecta directamente la pleura, por ejemplo, cáncer, tuberculosis o una neumonía con derrame paraneumónico complicado en PM. Trasudado pleural bajo en proteínas, filtrados acelulares que generalmente surgen de desequilibrios en las fuerzas oncóticas y hidrostáticas del cuerpo, pero en el contexto de una pleura normal, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Y la toracocentesis es el procedimiento realizado en pacientes que tienen anormal acumulación de fluido o de aire en el espacio pleural. O sea, la toracocentesis sirve para neumotórax y para derrame pleural. Se realiza al lado de la cama del paciente con anestesia local. La aguja es colocada a través de la pared torácica hacia el espacio pleural y el líquido es retirado con una jeringa, o el aire también. Puede ser un procedimiento diagnóstico o terapéutico. La indicación más común es la evaluación de un derrame pleural de causa desconocida. En la técnica hay que informarle al paciente primero, ¿no? Porque hay que obtener el consentimiento informado, la exploración que vamos a realizar, motivo de la misma, el objetivo que se pretende, las contraindicaciones, los posibles efectos colaterales. Hay que hacer una revisión de las imágenes, sobre todo la ecografía, si la tenemos, que nos puede guiar también para la punción, que nos debe guiar para la punción. Confirma la existencia de acumulación de líquido, aire en la cavidad pleural, localización y una valoración cuantitativa del mismo.
Y colocar al paciente en posición. Tiene por objeto que el acúmulo de líquido pleural ocupe la posición torácica más baja en el caso de derrame. Entonces acá vemos una posición típica del paciente en caso de un derrame pleural izquierdo, ¿no? Enfermo sentado con la espalda recta y los brazos apoyados sobre una mesa al lado de la cama, ¿no? La extracción del aire al paciente en estado grave, la extracción de aire o de líquido pleural a paciente en estado grave que no se puede sentar, pues tiene que ser en su cama, tendido, en posición de cúbito supino, pero con la cabecera de la cama elevada a unos 30 a 45 grados, es decir, con cierta angulación, para que eso permita que el derrame pleural eh, caiga hacia las zonas declives. En este caso, la toracocentesis para extracción de aire, colocamos un catéter pleural y vamos extrayendo o con una aguja vamos extrayendo el aire, ¿no? Para este pulmón colapsado, en el lado izquierdo está un hidroneumotórax, ¿no? Hay un nivel hidroaéreo, en el lado derecho tenemos un neumotórax a tensión. Localizar el lugar de la punción, se emplean medios clínicos, percusión, auscultación, junto al estudio de imágenes realizados sobre todo ahora, ya con mayor eh, intensidad, se aconseja la guía ecográfica. Es un punto de buena práctica clínica elegir el lugar de punción mediante la guía ecográfica. En su ausencia, se puede elegir un punto situado uno o dos espacios intercostales por debajo de la línea de matidez percutoria, a nivel de la línea axilar media posterior, ¿no? El paciente sentado. Entonces, idealmente, toracocentesis guiada por ultrasonografía, ¿no? Ahí pueden ver ustedes el traductor ecográfico, cómo está entrando la aguja y cómo se ve la aguja en esa zona anecoica oscura, cómo está atravesando la pared torácica y llegando hasta el líquido pleural con mucha precisión y seguridad para el paciente, ¿ok? Y también cuando hacemos biopsias pleurales, la biopsia pleural percutánea a través de la pared torácica debería ser guiada por ultrasonografía, ¿no? Eh, Acordarse siempre, en el caso de las ecografías, que hay el transductor tiene como un botón, tiene una zona más abultada, y esa parte de la zona más abultada va para craneal siempre, o sea, hacia la parte superior, y la parte que no tiene ese abultamiento va para caudal, ¿no? Para extracción de aire, en cambio, se elegirá el segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. Vamos acá, adelante. Segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular, para evitar lesionar la arteria mamaria interna. Con el paciente también puede estar en decúbito y en una angulación de unos 45 grados. Una buena desinfección cutánea, tras la elección del lugar se desinfecta la piel con yodo povidona, ¿no? Es lo que hay en la mayoría de los hospitales, aunque ahora se usa mucho la clorexidina, ¿ok? El material a utilizar se colocará sobre un paño estéril, todo tiene que ser estéril, anestesia local de la zona de punción y filtrar el anestésico por planos lentamente, comprobando a cada paso mediante aspiración que no sea puncionado un vaso sanguíneo. El avance de la aguja debe realizarse sobre el borde superior de la costilla inferior, ¿no? Sobre el borde superior de la costilla más inferior, ¿no? Eso es importante. Tenemos la costilla, tratamos de tocar la costilla y después nos vamos por el borde superior de la costilla inferior del espacio que hemos elegido, para así evitar lesionar el paquete nervioso que acompaña cada arco costal, pero en la zona inferior del arco costal, como pueden ver ustedes ahí en esas imágenes, ¿no? Por eso es importante tocar primero la costilla y después montarla con nuestra aguja, ¿no? Tras atravesar la pleura parietal, aspirar para confirmar la presencia de aire o de líquido en la cavidad pleural, no reinyectar nada en el tejido celular subcutáneo de la pared torácica una vez que ha entrado líquido pleural en la jeringa, porque puede ser una neoplasia y podemos implantar células neoplásicas o gérmenes. Con el doctor Elpidio tuvimos una mala fortuna de encontrar un paciente
en un hospital de seguridad social le habían dejado un seroma, es decir, una tumoración de líquido pleural, luego de haberle colocado un tubo de drenaje torácico, y ese seroma, como era un derrame maligno, pues también estaba constituido, pues era como una metástasis, ¿no? Por células malignas. Introducción de la aguja de toracocentesis. La aguja está montada en la llave de 3 vías y esta se coloca sobre una jeringa de 20 mililitros o mayor en el mismo sitio de la zona de punción y justo hasta atravesar la pleura parietal, momento en el que tras ir aspirando durante la introducción se obtiene líquido o aire. La extracción se realizará muy despacio para prevenir en parte el dolor y el edema que pudiera producirse tras la expansión rápida del parénquima pulmonar atelectasiado. Por norma no deberá superarse los 1000 o 1500 mililitros de líquido pleural extraído, aunque pueda haber más, y se suspenderá la toracocentesis cuando el paciente se queje de dolor en la zona de punción, dolor referido al hombro homolateral, opresión torácica, le dé ataque de tos o comience a sentir disnea. Quiere decir que ya estamos llegando al límite de lo que podemos abstraer, ¿no? Los criterios de Light, que ya los conocen ustedes, la evaluación del líquido pleural, que también se hace con el citoquímico, con los glóbulos rojos, con el hematocrito, ¿no? Eso también ya lo dijimos en la clase sobre el derrame pleural. Y ahora vamos a hablar sobre broncoscopía en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias. Anteriormente, años atrás, en la década pasada y la antepasada, en el Perú quizás algunos sitios todavía lo usan de esta forma, eh, se utiliza la broncofibroscopía. La broncofibroscopía, como pueden ver ustedes ahí en esa imagen de adam.com, es un broncoscopio fibroóptico, ¿no? Tiene haces de fibra óptica en todo el canal de inserción y hay que mirarlo a través de la óptica, ¿no? Como un microscopio. Pues ahora ya no es así, ahora como pueden ver ustedes ahí en la foto, en la mano derecha, estamos haciendo una videobroncoscopía, ¿no? Mirándolo todo en la pantalla con alta definición, este, en la clínica, en este caso la clínica San Borja. Ahora se utiliza videobroncoscopía, ¿no? Ya no se utiliza broncofibroscopía, videobroncoscopía flexible, porque hay otra que es rígida. La broncoscopía flexible fue desarrollada en 1964 por el médico japonés Shigeto Ikeda. Su introducción comercial para uso clínico desde el año 68. No mire cuánto tiempo. Tuvo un impacto dramático en el enfoque y manejo de una amplia variedad de desórdenes respiratorios. Revolucionó la práctica de la medicina torácica. Fue como que una primera revolución. Reemplazó la broncoscopía rígida, que era un tubo de acero quirúrgico, como procedimiento de elección para la mayoría de las evaluaciones de la vía aérea. Es fácilmente realizada, se asocia con pocas complicaciones, más confortable y segura para el paciente que la broncoscopía rígida con ese tubo de acero quirúrgico. Permite visualización directa de una gran porción del árbol traqueobronquial, incluyendo bronquios subsegmentarios. No requiere necesariamente anestesia general, salvo que sea un procedimiento de broncoscopía avanzada y el uso de quirófano. Puede ser realizada al lado de la cama del paciente con analgesia, ¿no? Pero no con el paciente despierto. Todavía en algunos hospitales por ahí ustedes pueden ver que hacen la broncoscopía con el paciente semidespierto y el paciente lucha, pues, porque no quiere que introduzcan un cuerpo extraño, que es el endoscopio dentro de su tráquea, ¿no? No hacen una buena topicalización con lidocaína, una anestesia tópica, y no le colocan un protocolo adecuado de analgesia para tenerlo en sedación moderada. Y el paciente está semidespierto y lógicamente el paciente se incomoda y el operador también está incómodo y no se obtienen los resultados deseados. Entonces se puede realizar ambulatoriamente o en hospitalización y también se puede hacer en pacientes con ventilación mecánica la broncoskopía flexible esencial. El paciente no debe recibir alimentos al menos 6 horas antes cuando es con analgesia. Broncoscopía electiva puede ser realizada a través de la boca o por la nariz con el paciente en decúbito dorsal o semisentado. Hay que tener de todas maneras un acceso endovenoso, pues porque por ahí va la analgesia con una vía permeable, ¿no? Monitoreo de presión arterial intermitente, oximetría continua, sobre todo y monitoreo de electrocardiograma, especialmente en aquellos que traen arritmias o trastornos cardiovasculares. Y la fluoroscopía, que es una radioscopía, es una imagen de rayos X en tiempo real, es de ayuda en diversos tipos de procedimientos auxiliares. Ruta oral de inserción, ruta nasal, ¿no?
¿Y cuáles son las indicaciones comunes diagnósticas para broncoscopía flexible esencial? En malignidad, sospecha de cáncer de pulmón. Ahí se puede hacer una biopsia con una pinza forceps, se puede hacer una aspiración con una aguja de los ganglios mediastinales. Anteriormente se hacían lavados bronquiales y cepillados para estudios citológicos de Papa Nicolau, pero ya no son útiles porque ahora se prefiere obtener tejido. Cuando las lesiones son centrales, las lesiones tumorales son centrales y hay manifestación en los bronquios segmentarios o bronquios lobares o bronquios de la vía aérea central, el rendimiento puede llegar hasta el 85%. En lesiones periféricas, las que están hacia el tercio del campo pulmonar, hacia el tercio externo, el rendimiento es variable. Y en algunos casos se puede utilizar la guía fluoroscópica. O si no, considerar la biopsia con aguja transtorácica a través de la piel. Puede ser guiada por ecografía, puede ser guiada por tomografía, una biopsia percutánea. En enfermedades pulmonares intersticiales en EPIT, en algunos casos, cuando el EPIT se disemina por los haces broncovasculares, no se puede usar una biopsia transbronquial, especialmente útil en sarcoidosis o en carcinoma linfangítico. Se puede hacer un lavado broncalveolar, o sea, se inyecta solución salina en un segmento pulmonar para hacer un recuento celular, como un hemograma de la zona broncoalveolar, para ver la población de blancos, ¿no? Y puede estrechar el diagnóstico principalmente utilizado en investigación. Cuando hay una neumonía que está con mala evolución, el paciente ya tiene 4 o 5 días en tratamiento, y no, y sigue febril, ¿no? Una semana y sigue con fiebre, no está evolucionando bien, tiene más infiltrados en la placa radiográfica, se puede hacer una broncoscopía para cepillado protegido, para obtención de muestra para cultivos, un lavado broncoalveolar. Y esto se hace con cultivo cuantitativo. La sensibilidad del lavado broncoalveolar puede llegar al 100%, la especialidad también, el cepillado también puede tener una alta sensibilidad, sobre todo cuando lo hacemos en estos escenarios de neumonía que se está resolviendo muy lentamente o que está con mala evolución. En el huésped inmunocomprometido, por ejemplo, pacientes con trasplante de órganos, con leucemias, ¿no? Eh, malignidades hematológicas, se puede hacer también el VAL o la biopsia transbronquial. El lavado broncoalveolar es seguro, de alto rendimiento, especialmente para neumocistosis, para tuberculosis. La biopsia transbronquial generalmente mejora el rendimiento en tuberculosis. Pero es un poco más difícil hacer una buena biopsia transbronquial porque hay que sacar varias muestras para que sea representativa. La neumonía que no se resuelve, aquel paciente que está casi 2 semanas con antibioticoterapia de amplio espectro y la opacidad pulmonar se mantiene ahí y no se está resolviendo, pues se puede hacer el lavado bronquial, la biopsia transbronquial, ¿no? Alto rendimiento, sobre todo esperar 4 a 6 semanas en la mayoría de pacientes, ¿no? O sea, luego de 4 a 6 semanas, la neumonía, la consolidación neumónica ya debería estarse en vías de resolución, debería estar en vías de resolución, pero si no sucede esto, probablemente hay que programar al paciente a una broncoscopía con VAL y biopsia transbronquial o biopsia broncoscópica. En caso de hemoptisis, examen de vía aérea, puede haber biopsia si es que encontramos alguna lesión en la vía aérea visible, pero lo más importante es localizar de dónde viene el sangrado, de qué segmento, de qué bronquio segmentario viene. El tiempo óptimo es incierto, porque si le hacemos al paciente con una hemoptisis franca, masiva, entonces el paciente durante el procedimiento puede toser explosivamente y causarnos problemas por una hemoptisis masiva intraprocedimiento, ¿no? Pero si también esperamos mucho tiempo, el paciente ya no tiene sangrado activo, vamos a encontrar solamente coágulos y no vamos a poder localizar el lugar de donde emana la sangre. En atelectasia se puede hacer una biopsia o un lavado bronquial, descartar obstrucción endobronquial por cáncer o cuerpo extraño, ¿no? Otras indicaciones diagnósticas pueden ser injuria aguda por inhalación, trauma torácico cerrado, cirugía por resección pulmonar, post-trasplante pulmonar también, ¿no? Valoración de daño por intubación, sospecha de fístula traqueosofágica, excesivas secreciones. Acá ya vienen las indicaciones terapéuticas.
no solamente es diagnóstica, la broncoscopía flexible esencial, puede ser también terapéutica. Cuando el paciente tiene excesivas secreciones, una disminución del aclaramiento mucociliar, secreciones retenidas y atelectasia, se puede hacer una broncoscopía para remover secreciones para higiene bronquial, remover pus, sangre retenida, el largo tracto bronquial, construcción y lavado. En el caso de cuerpos extraños existen dispositivos como pinzas con diente de ratón, pinzas de canastilla que existen para coger objetos y poder extraerlos. La hemoptisis, se puede hacer taponamiento si una vez que localizamos el lugar del sangrado. Si el sangrado es persistente, podemos colocar un balón endobronquial que se infla en el orificio lobar sangrante, en el lóbulo sangrante, para de esa manera permitir que se coagule. Otras indicaciones terapéuticas en intubación endotraqueal, cuando el paciente tiene una vía aérea difícil prevista, porque tiene el cuello corto, es obeso, ¿no? Se hace la intubación guiada por broncoscopía, ¿no? En lesiones obstructivas de la vía aérea central se puede extraer, justamente hoy día con el doctor Elpidio, hicimos una extracción de, de lesión exofítica tumoral en el bronquio principal izquierdo distal. No obstante, esto ya sería una broncoscopía más avanzada, porque hacerla solo con broncoscopía esencial y con pinza es muy trabajoso y probablemente con resultados no muy buenos. En algunos casos de cáncer endobronquial recurrente y obstrucción de vía aérea, se puede colocar dispositivos dentro de los bronquios que emanan radiación. Eso se llama braquiterapia. ¿Y qué condiciones tienen riesgo alto durante la broncoscopía flexible rutinaria? En las condiciones pulmonares, asma inestable, hay que compensar el asma, EPOC severo, hipercapnia, hipoxemia, la hipoxemia severa, la insuficiencia respiratoria, que no se corregirá por la broncoscopía, es contraindicación absoluta para hacer una broncoscopía. Obstrucción traqueal parcial, absceso pulmonar, porque hay peligro de inundar la vía aérea con material purulento, insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica, no, primero hay que colocar al paciente en ventilación mecánica, intubarlo, asegurar vía aérea y después, si es necesario, hacer la broncoscopía. Contraindicaciones cardíacas, infarto miocardio reciente, angina inestable, arritmia cardíaca amenazante de la vida, hipertensión severa refractaria, ¿no? En condiciones neurológicas, presión intracraniana elevada, convulsiones no controladas, el paciente puede convulsionar durante nuestro procedimiento, incluso la lidocaína tópica, que sirve para anestesia tópica, puede también en alta dosis causar tremores o convulsiones. Y otras condiciones, estado hemodinámico inestable por hipotensión severa, bajo débito cardíaco, anemia severa, hipersensibilidad a la lidocaína y no vamos a poder hacer una buena anestesia tópica, obstrucción de vena cava superior, pobre cooperación del paciente, debilidad general severa y fragilidad severa, desnutrición severa, ¿no? Y hay riesgo de sangrado, pues lógicamente si vamos a hacer una biopsia con broncoscopía, si hay trombocitopenia, diátesis hemorrágica no corregida por alteración de perfil de coagulación, uremia, cirrosis, hipertensión pulmonar severa, obstrucción de vena cava superior, hay mayor riesgo de sangrado. Hay que comentarle eso a la familia o al paciente. Riesgo de neumotora, cuando se hace una broncoscopía en UCI y el paciente está con ventilación mecánica con uso de presión expiratoria positiva al final de la expiración, ¿no? Las complicaciones es un procedimiento mínimamente invasivo. La mortalidad es muy rara, 1 a 4 por 10.000, se asocia a excesiva premedicación o anestesia tópica, paro respiratorio por una hemorragia, a veces sucede que hay una hemorragia masiva que no podemos controlar, broncoespasmo o laringoespasmo y paro cardíaco por haberle hecho a un paciente con IMA reciente. La morbilidad es un poco mayor, pero también es baja. Dentro de las 24 horas de procedimiento se puede encontrar fiebre, puede haber hasta una neumonía, puede haber reacciones vasovagales, laringoespasmo y broncoespasmo, hipotensión, arritmias, neumotoras, problemas relacionados a la anestesia, afonía. Vemos algunas imágenes, la epiglotis, ¿no? Por debajo de la epiglotis están las cuerdas vocales y pues por ahí es que uno hace la intubación o ingresa con el broncoscopio. Tenemos una tráquea típica no tiene la típica forma de C, los cartílagos de la pared anterior y la pared lateral, o el anillo cartilaginoso, sino en este caso está
un poquito estrecho en el diámetro transversal. Por lo tanto, eso sería una tráquea en sable. Eso se ve en los pacientes fumadores, por ejemplo. Acá vemos un tapón mucoso en la tráquea proveniente del bronquio principal izquierdo, un tapón mucoide. En el otro lado vemos granulaciones o lo que llamamos nosotros granulomas en la tráquea asociadas con un tubo de traqueostomía. El tubo de traqueostomía provoca todas estas lesiones granulares, granulomas, por ser un cuerpo extraño. Vemos un tumor dentro del bronquio, en este caso el bronquio derecho, el bronquio principal derecho. Vemos otro tumor más pequeño, pero que está en un orificio bronquial del segmento 6 del lóbulo inferior derecho. Vemos un coágulo sanguíneo en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? El coágulo sanguíneo está tapando el lóbulo inferior izquierdo. El agujero que está arriba sería el lóbulo superior izquierdo. El lóbulo izquierdo tiene dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Acá vemos una mucosa infiltrada por unas lesiones nodulares, que es una forma como se presenta el adenocarcinoma en la tráquea. Y bueno, un pensamiento para tener en cuenta, para que ustedes siempre estén con ganas de querer seguir adelante. Lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Y siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto, dijo Martin Luther King. Y sobre todo, a veces para nosotros que ya estamos mayores o para vuestros profesores de práctica, llegan momentos en los que hay que cambiar la práctica clínica porque aprendimos algo nuevo, nos dimos cuenta que lo que hacíamos no estaba bien, eh, o hay un nuevo protocolo o una nueva guía. Por eso es que la mente es como el paracaídas, solo funciona si se abre. Tenemos que tener siempre la mente abierta para el cambio. Entonces, la biopsia pulmonar broncoscópica o transbronquial con guía fluoroscópica. Fíjense ustedes cómo hay una lesión pulmonar periférica apical derecha en la foto del lado izquierdo, y cómo está el broncoscopio. El broncoscopio no llega hasta esa lesión que se ve oscura, pero la pinza sí puede llegar. Es una pinza forceps, ¿no? Pero la pinza no la podríamos dirigir correctamente si no le hacemos al paciente una radioscopía o fluoroscopía, o sea, le tomamos una radiografía en tiempo real en la sala de procedimientos. En el otro lado, en el lado derecho, se ve una biopsia transbronquial broncoscópica de una masa pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, perdón. Ahí también podemos ver cómo la pinza se encuentra abierta dentro de la opacidad redondeada oscura. En este caso se prefiere ver las imágenes en negativo, y pues esta biopsia pulmonar broncoscópica con guía fluoroscópica se introdujo en la práctica clínica del 67, se perfeccionó en el 72, en los 70, y en el Perú no se hace sostenidamente. Probablemente en sus hospitales y en los hospitales donde hacen sus prácticas, es muy raro que puedan ver ustedes esto. El otro procedimiento que les comentaba es la aspiración transbronquial con aguja, cuando hay ganglios mediastinales. Por ejemplo, tenemos un ganglio por debajo de la carina principal. Ese ganglio se llama subcarinal, está en la carina, que es el punto donde se divide la tráquea en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Si el ganglio es grande y mide más de 2 centímetros, nosotros podemos introducir una aguja, así como la biopsia percutánea con aguja que hacen a través del tórax. Podemos introducir una aguja, como pueden ver ustedes ahí en toda esta figura, atravesando el bronquio y llegando hasta el ganglio agrandado. Esto también en el Perú no se hace de manera rutinaria en sus clases de práctica. Es improbable que lo puedan ver, ¿no? Y se introdujo en la práctica clínica en el año 83. Y el otro punto que tienen que conocer es que ahora existe un campo que está increciendo, que se llama la neumología intervencionista, en la cual el doctor Elpidio y mi persona estamos practicando. Es un área en crecimiento de la medicina pulmonar que se enfoca en el uso de procedimientos avanzados y mínimamente invasivos, procedimientos avanzados, ya no es la broncoscopía simple, para diagnosticar y manejar una amplia gama de enfermedades torácicas. Al utilizar técnicas endoscópicas en lugar de cirugía, este enfoque de la atención ofrece un diagnóstico más rápido, menos tiempo de recuperación y menor dolor para los pacientes. Pero vemos al neumólogo intervencionista, está mi persona con su asistente. Estamos haciendo una broncoscopía rígida, con un tubo rígido de acero quirúrgico. En algunos casos todavía esto se puede utilizar.
Y lo más importante, el otro hito de la neumología, así como en el año 64, 66, 68, se introdujo el broncoscopio flexible. En el mundo desde el 2006 se introdujo el ultrasonido endobronquial para tomar biopsias ya con más precisión de la zona de mediastino o de tumores pulmonares o lesiones pulmonares adyacentes a la vía aérea central. Y nosotros, desde el 21 de julio de 2017, podemos en el Perú ver a través de la tráquea y los bronquios, porque es en esa fecha que se realizó en el Perú la primera biopsia guiada por EBUS, o ultrasonido endobronquial, o ecobroncoscopía, ¿no? Es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza principalmente para el diagnóstico de enfermedades broncopulmonares, especialmente el cáncer de pulmón. Se introduce un broncoscopio flexible como el que han visto antes, pero tiene una diferencia, que en el extremo distal tiene una pequeña sonda de ultrasonido, tiene un traductor de ultrasonido, que a través de la boca puede llegar hasta los bronquios. Permite obtener imágenes en tiempo real del interior del tórax, incluyendo los ganglios de mediastino. Es decir, hacemos una ecografía interna, una ecografía endoscópica, una ecobroncoscopía, ¿no? Y ahí pueden ver, eso es lo que se hace, ¿no? Ahí está el traductor, que es un traductor chiquito, entra a través de la tráquea y le hacemos la ecografía a través de la pared de la tráquea o de los bronquios de la vía aérea central. Y gracias a esta visualización, los neumólogos ahora podemos tomar muestras de tejido biopsia de forma precisa y segura en una zona que está rodeada de vasos sanguíneos grandes, arterias y venas, sin necesidad de cirugía, ¿no? Este procedimiento existen contados centros que lo hacen en el Perú, nuestro centro, nuestro grupo que se llama Interneumo, pueden buscarlo ustedes en la página web, ahí trabajamos con el doctor Elpidio y pues nos dedicamos a hacer estos procedimientos de neumología intervencionista. Hay otros grupos que lo hacen también en algunas clínicas, nosotros también lo trabajamos esto en clínicas privadas. Y ese es el primer caso que hubo en el Perú, ¿no? Quizás no sea tan importante darles todo el detalle, pero básicamente ver que aquí en la tomografía se encuentran aenopatías paratraqueal inferior derecha, la estoy señalando con una flecha, 8 milímetros, chiquita, subcentimétrica, una aenopatía iliar derecha de 8 milímetros, ¿no? Y estas son las imágenes de la ecobroncoscopía, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la aenopatía paratraqueal inferior derecha, que en la ecografía se ve con más precisión que la, que el, este, que la tomografía. Tenemos el ganglio que se llama estación 4R o paratraqueal inferior derecho, y por debajo hay una zona negra tubular, esa es la vena cava superior, ¿no? Y en la otra imagen vemos cómo la aguja está que ingresa dentro de la aenopatía y cómo está obteniendo una muestra aspirativa, una muestra de punción aspiración con aguja, una biopsia aspirativa, ¿no? Y por debajo está la vena cava y no la vamos a tocar porque estamos viendo en tiempo real cómo se hace. Acá tenemos un ganglio más pequeño, el subcarinal, el que está debajo de la carina principal, medía 8,2 milímetros de diámetro menor. Y vean ustedes, este ganglio está por encima de una zona redonda de color negro, eso se llama anecogénico, y es que ahí esa zona oscura es la aurícula izquierda. ¿Y cómo podemos nosotros tomar la biopsia con una aguja, que la ven en la otra pues, figura, que está dentro del ganglio y con mucha precisión nos permite tomar la muestra sin atravesarlo o lesionar la estructura cardíaca, ¿no? Acá vemos el ganglio del ilio. En la zona del ilio hay muchos vasos sanguíneos también. En el otro lado vemos una imagen Doppler donde se ven los vasos sanguíneos y cómo la aguja está dentro del ganglio tomando la muestra, una aenopatía subcentimétrica, o sea, menor de 1 centímetro, de 8 milímetros, punto 6. Y los resultados todos positivos, en este caso para adenocarcinoma de pulmón, en los grupos ganglionares muestrados, ¿no? O sea, había una recurrencia de cáncer de pulmón, porque este paciente tuvo cáncer, lo operaron, parecía que estaba curado, pero al año presenta aparición de estos ganglios y estos ganglios salieron positivos para adenocarcinoma nuevamente, por lo tanto es una recurrencia. Eh, y yo creo que para terminar, porque esta es la última diapositiva, ese es el equipo que hizo el primer EBUS, dos médicos que llegaron del extranjero, mi persona, una doctora neumóloga de Lima, la doctora Becerra,
Y pues para dejarles este último pensamiento, que la diferencia entre un soñador y un visionario es que el soñador pues tiene los ojos cerrados porque sueña y no lo pone en práctica, pero el visionario los tiene abiertos, buscando pues oportunidades para poder seguir adelante. Esto dijo también Martin Luther King. Bueno, eso sería la charla. No sé si el doctor Epido tiene todavía gasolina para una charla más o lo dejamos para el día jueves. Igual si hubiera alguna pregunta o alguna duda. Lo dejamos para el jueves porque hoy madrugamos. Sí, pues, y también porque pues nosotros hemos madrugado, hemos trabajado en la mañana, hemos trabajado en la tarde y seguimos trabajando ahora y tenemos una Ocho. asistencia muy, muy baja, ¿no? Y pues,